Bienvenidos a este emocionante vídeo. Exploraremos la tierra de Dios, Israel, y descubriremos por qué tantos creen que este rincón del mundo es un lugar divinamente elegido. Desde las antiguas profecías bíblicas, hasta los momentos históricos que dan vida a estas creencias, desvelaremos los 20 puntos clave que sustentan la idea de que Israel es la tierra de Dios. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos la historia, la religión y la espiritualidad que convergen en este rincón del planeta, que ha capturado la imaginación de creyentes de todas las religiones. Prepárate para una experiencia enriquecedora, que te llevará al corazón de la fe y la historia en la Tierra Santa. Comencemos. Número 1. Promesa bíblica. Uno de los pilares fundamentales en la creencia religiosa de que Israel es la tierra de Dios, se encuentra en la promesa bíblica de la tierra prometida. Esta promesa se origina en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 12. Aquí es donde Dios hizo una promesa trascendental a un hombre llamado Abraham, quien se convertiría en un patriarca clave en las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dios eligió a Abraham para establecer un pacto especial. En Génesis 12, 1-3, le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 15, 18-21, Dios ratifica su promesa a Abraham, diciendo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Esto delimita la extensión de la tierra que sería dada a los descendientes de Abraham, conocida como Canaán. Esta promesa de la tierra de Canaán se convierte en un elemento fundamental de la fe, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Para los judíos, Canaán, que se convierte en Israel, es la tierra prometida, el lugar donde Dios eligió establecer su presencia, y donde se encuentra el muro de los lamentos y otros sitios sagrados. En el cristianismo, esta promesa es vista como una parte esencial de la historia de la salvación, y Jerusalén desempeña un papel central en la vida de Jesucristo. La última cena y la crucifixión ocurrieron en Jerusalén, lo que agrega un profundo significado religioso a la ciudad y la tierra circundante. En el Islam, aunque la conexión con la promesa de la tierra de Israel es menos destacada en comparación con el judaísmo y el cristianismo, el Corán también menciona la relación de los judíos con la tierra de Canaán. Número 2. Patriarcas bíblicos. La tierra de Israel desempeña un papel central en la historia de los patriarcas bíblicos, quienes son figuras fundamentales en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estos patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, y sus vidas están estrechamente vinculadas a la tierra prometida, lo que fortalece la creencia de que Israel es la tierra de Dios. Abraham es considerado el padre de las tres religiones monoteístas. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal en Ur y se dirigiera a Canaán, que más tarde se convertiría en la tierra de Israel. Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo padre de una gran nación. Abraham vivió en varias ciudades de la tierra prometida, como Siquem y Hebrón. En Mamre, tuvo una experiencia especial cuando Dios se le apareció en forma de 3 ángeles, anunciando que tendría un hijo, Isaac, a pesar de su avanzada edad. Este episodio marcó un punto crucial en la historia de la fe. Isaac, el hijo de Abraham, también vivió en la tierra de Israel. La historia de cómo su padre estuvo dispuesto a sacrificarlo en el monte Meraíe, por obediencia a Dios, es un episodio significativo que refuerza la conexión de la tierra de Israel con actos de fe trascendentales. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo un encuentro divino en Betel, una ciudad en la tierra de Israel. En este lugar, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, simbolizando la conexión entre lo terrenal y lo divino. Número 3. El monte Sinaí. El monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb, desempeña un papel fundamental en la historia religiosa y es un lugar de gran importancia en la tradición judeocristiana. Este monte se encuentra en la península del Sinaí,
que ha sido históricamente considerada parte de la región israelí. La conexión entre el monte Sinaí y la fe en la tierra de Dios se basa en el relato bíblico de la revelación de los 10 mandamientos a Moisés. Según el relato del libro del Éxodo en la Biblia, Moisés fue llamado por Dios desde una zarza ardiente en el monte Horeb, que se cree que es el monte Sinaí. En este lugar, Dios le encomendó la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y guiarlos hacia la tierra prometida. Uno de los episodios más icónicos de la historia bíblica ocurrió en el monte Sinaí. Después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, y acampara en las faldas del monte, Moisés subió a la cumbre, donde recibió las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos. Esta revelación divina en el monte Sinaí es un evento de gran importancia en la tradición judeocristiana, ya que los 10 mandamientos son considerados fundamentales para la ética y la moral en estas religiones. La revelación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí establece una conexión profunda entre Dios y su pueblo, y marca un momento crítico en la historia de Israel como nación. Estos mandamientos, que incluyen preceptos como no matarás, no robarás y no cometerás adulterio, forman la base de la ética y la moral religiosa, y han influido en las leyes y la conducta moral de muchas sociedades. La conexión entre el monte Sinaí y la tierra de Dios radica en la creencia de que la revelación de los 10 mandamientos en este lugar es un testimonio de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Además, la península del Sinaí ha sido históricamente considerada una extensión de la tierra de Israel, lo que refuerza la conexión espiritual entre este lugar y la región circundante. El monte Sinaí es un lugar sagrado y de gran importancia espiritual debido a su asociación con la revelación de los 10 mandamientos a Moisés. Este evento fortalece la creencia de que Israel es la tierra de Dios al resaltar la relación divina con el pueblo de Israel, y la importancia de la ética y la moral en la vida religiosa. La conexión entre el monte Sinaí y la tierra de Dios sigue siendo un testimonio de la importancia de la región en la tradición religiosa judeocristiana. Número 4. Lugar de eventos bíblicos. La tierra de Israel, también conocida como la Tierra Santa, desempeña un papel central en la vida de Jesús y en la historia del cristianismo. Esta región es escenario de numerosos eventos importantes que están íntimamente relacionados con la vida y el ministerio de Jesús, incluyendo su nacimiento, ministerio y crucifixión. A continuación, profundicemos en estos eventos. Primero. El nacimiento de Jesús. El lugar tradicionalmente asociado con el nacimiento de Jesús es Belén, una ciudad en la región de Judea, en la tierra de Israel. Según los relatos evangélicos, María y José llegaron a Belén para registrarse en el censo romano, y allí, en un pesebre, nació Jesús. Este evento se celebra en la festividad cristiana de la Navidad, y es un pilar de la fe cristiana. Segundo. El ministerio de Jesús. Gran parte del ministerio público de Jesús se desarrolló en la tierra de Israel. A lo largo de su vida, Jesús predicó, enseñó, realizó milagros y sanó a enfermos en numerosos lugares de la región. Algunos de los lugares más destacados en los que desarrolló su ministerio incluyen: 1. El mar de Galilea. Jesús realizó varios de sus milagros en las orillas de este mar y llamó a varios de sus discípulos mientras pescaban en sus aguas. 2. Nazaret. Es el lugar donde Jesús creció y se le conoce como Jesús de Nazaret. Aquí, en la sinagoga local, proclamó su misión divina. 3. Cafarnaúm, una ciudad donde Jesús llevó a cabo muchas enseñanzas y milagros, incluyendo la curación del paralítico. Tercero. La última cena y la crucifixión. La última cena, un evento central en la vida de Jesús, tuvo lugar en Jerusalén, la ciudad más sagrada de la tierra de Israel. En esta cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos y estableció la institución de la Eucaristía. La crucifixión de Jesús también ocurrió en Jerusalén, en el monte del Calvario, o Gólgota. Este evento es central en la teología cristiana, ya que se cree que Jesús murió en la cruz para la redención de los pecados de la humanidad. La tierra de Israel es considerada el lugar donde se desarrollaron los eventos más trascendentales en la vida de Jesús, lo que añade una capa adicional de significado espiritual a la región. Los cristianos de todo el mundo hacen peregrinaciones a la Tierra Santa,
para caminar en los pasos de Jesús y experimentar la profundidad espiritual de estos lugares. Número 5. Jerusalén. Jerusalén es una de las ciudades más sagradas e históricamente significativas del mundo, y su importancia se extiende a las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. 1. En el judaísmo, Jerusalén es la ciudad más sagrada para los judíos. En la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, se menciona en numerosos pasajes como el lugar donde el templo de Salomón fue construido, que albergaba el Arca de la Alianza, y donde se llevaban a cabo los sacrificios rituales. La destrucción de los dos templos de Jerusalén, en el año 586 a.C., y el año 70 después de Cristo, son eventos cruciales en la historia judía. El Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro Occidental, es una parte restante del muro de contención del Segundo Templo, y es uno de los lugares más sagrados para la oración y la reflexión en el judaísmo. 2. En el cristianismo, Jerusalén es una ciudad central en la vida de Jesús. En la Biblia, se menciona en el contexto de la Última Cena, la pasión y la crucifixión de Jesús. El Santo Sepulcro, el sitio tradicional de la crucifixión y la tumba vacía de Jesús, se encuentra en el corazón de Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Otros lugares sagrados cristianos en Jerusalén, incluyen el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús pronunció el Sermón del Monte, y el Jardín de Getsemaní, donde experimentó la agonía antes de su arresto. 3. En el Islam. En el Islam, Jerusalén tiene un significado especial. La mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el Monte del Templo en Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado en el Islam, después de la Meca y Medina. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma realizó un viaje nocturno desde la Meca a Jerusalén, antes de ascender al cielo. El Domo de la Roca, un impresionante edificio islámico en el Monte del Templo, es uno de los hitos más reconocidos de Jerusalén. Además, se cree que este sitio es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo en su Miraj, viaje nocturno. La coexistencia de estos lugares sagrados en Jerusalén es un testimonio de la interconexión de las tres religiones monoteístas y su profunda herencia espiritual. Jerusalén es vista como un punto focal de la fe, la oración y la reflexión para millones de personas en todo el mundo. La ciudad continúa siendo un destino de peregrinación y un símbolo de unidad espiritual a pesar de las tensiones históricas y políticas que la rodean. El Templo de Salomón es un punto focal en la historia y la religión judía, y su construcción y significado espiritual son fundamentales para la fe judía. El Templo de Salomón, conocido como el primer templo, fue construido en Jerusalén por el rey Salomón, hijo del rey David. Según el Antiguo Testamento, su construcción comenzó alrededor del año 957 a.C., y llevó 7 años en completarse. El templo se erigió en el monte Meraíe, el mismo lugar donde se cree que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y donde se levanta la cúpula de la roca en la actualidad. El Templo de Salomón fue el lugar más sagrado en el judaísmo y el centro de la adoración judía. En su interior, albergaba el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El templo simbolizaba la presencia divina entre el pueblo judío, y era el punto de encuentro con Dios a través de los rituales y sacrificios. El Templo de Salomón servía como el lugar donde se llevaban a cabo los rituales religiosos, incluyendo los sacrificios, las oraciones y las festividades judías. 3 veces al año, los judíos de toda la región acudían al templo para celebrar las festividades de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. El primer templo fue destruido por el rey babilonio Nabucodonosor II en el año 586 a.C., durante la conquista de Jerusalén. Esto marcó un momento devastador en la historia judía y dio lugar al exilio del pueblo judío en Babilonia. Después del regreso de los judíos del exilio en Babilonia, se construyó el segundo templo en el mismo sitio. Este templo fue posteriormente remodelado y ampliado por el rey Herodes, y se convirtió en el templo de Herodes, que existió durante el tiempo de Jesús y el segundo templo judío. A pesar de la destrucción de los templos, la importancia del templo de Salomón perdura en el judaísmo. Los judíos de todo el mundo rezan en dirección a Jerusalén, y el monte Meraíe, donde alguna vez se encontraba el templo, durante sus oraciones diarias.
La creencia en la reconstrucción del tercer templo es una parte central de la fe judía y es vista como un evento mesiánico futuro. Número 7. El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, conocido en hebreo como el Kotel HaMaarabi, es uno de los sitios más icónicos y sagrados en la tierra de Israel y en la religión judía. El Muro de los Lamentos es el único vestigio que queda del Templo de Salomón, el primer templo judío que fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., y del Templo de Herodes, el segundo templo que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Este muro es parte del muro de contención del monte Meraíe, donde una vez estuvo el templo. Los judíos lo consideran el lugar más sagrado que les es accesible. El Muro de los Lamentos es un lugar de profundo significado espiritual para los judíos. Es considerado como el lugar más cercano donde se puede orar a Dios, ya que está justo frente al lugar donde una vez estuvo el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. Los judíos de todo el mundo anhelan visitar el Muro de los Lamentos, ya que se cree que las plegarias ofrecidas allí tienen un poder especial. Los creyentes llegan al muro para rezar, reflexionar y dejar notas escritas en las grietas del muro, una costumbre que se ha convertido en un símbolo de las oraciones y deseos de los fieles. El Muro de los Lamentos es el lugar donde se llevan a cabo muchas celebraciones religiosas y festividades judías, como la festividad de Sukkot, fiesta de los tabernáculos, Simchat Torah, la alegría de la Torá, y el Bat Mitzvah, una ceremonia importante para las niñas judías cuando alcanzan la edad de 12 años. El Muro de los Lamentos es un símbolo de la unidad y la perseverancia del pueblo judío, a lo largo de su historia. La recuperación del acceso al Muro de los Lamentos durante la Guerra de los 6 Días, en 1967, fue un evento de gran importancia para Israel y para la comunidad judía en todo el mundo. El Muro de los Lamentos también es un lugar donde los judíos reflexionan sobre la destrucción de los templos, y expresan la esperanza de un futuro en el que el tercer templo sea reconstruido. La creencia en la reconstrucción del templo es un elemento central en la fe judía. Número 8. Los lugares santos cristianos. Israel es una tierra llena de significados espirituales y religiosos para el cristianismo debido a su asociación con la vida de Jesús y la historia de la Iglesia. Algunos de los lugares más significativos en el cristianismo se encuentran en Israel, y aquí profundizaremos en algunos de ellos. 1. El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro en Jerusalén es uno de los lugares más sagrados en el cristianismo. Se cree que este sitio es el lugar donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó de entre los muertos. La iglesia que rodea el Santo Sepulcro es un lugar de peregrinación masiva y adoración para cristianos de todo el mundo. 2. El Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de las Bienaventuranzas, ubicado en la región de Galilea, es el lugar donde Jesús pronunció el famoso Sermón del Monte, que incluye las bienaventuranzas y otras enseñanzas importantes. Es un sitio de reflexión y oración, y la iglesia de las bienaventuranzas se encuentra en la cima del monte. 3. El Jardín de Getsemaní. El Jardín de Getsemaní, también en Jerusalén, es el lugar donde Jesús pasó la noche antes de su arresto. Es un sitio significativo donde se medita sobre la agonía de Jesús, y su disposición a cumplir la voluntad de Dios. 4. La Basílica de la Anunciación. La Basílica de la Anunciación se encuentra en Nazaret, donde, según la tradición cristiana, el arcángel Gabriel anunció a María que daría a luz al Salvador. Es uno de los lugares más importantes en la vida de Jesús y un sitio de gran devoción mariana. 5. El río Jordán. El río Jordán es donde, según la tradición cristiana, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Es un lugar de peregrinación y bautismos para los cristianos que desean renovar su fe. 6. Belén. Belén es el lugar de nacimiento de Jesús y alberga la Basílica de la Natividad, una de las iglesias más antiguas del mundo. Es un lugar de peregrinación en la Navidad, y un centro de la devoción cristiana. 7. El Mar de Galilea. El Mar de Galilea, donde Jesús realizó numerosos milagros y llamó a sus primeros discípulos, es otro lugar significativo en la vida de Jesús. Allí, se encuentran varios lugares relacionados con su ministerio, como Cafarnaúm y Tabga. 8. El Monte Tabor. El Monte Tabor es donde, según la tradición cristiana, ocurrió la transfiguración de Jesús.
Es un lugar de importancia espiritual y una peregrinación común. Israel alberga una rica colección de lugares sagrados cristianos, que están intrínsecamente relacionados con la vida, el ministerio, y la pasión de Jesús. Estos lugares son centros de adoración, peregrinación y reflexión para cristianos de todo el mundo, y representan la profunda herencia espiritual que emana de la Tierra Santa. Número 9. El río Jordán. El río Jordán es un río de gran importancia histórica y religiosa en la tierra de Israel, especialmente en el cristianismo, debido a la creencia de que en sus aguas se llevó a cabo el bautismo de Jesús, por Juan el Bautista según los Evangelios en el Nuevo Testamento. El río Jordán es el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Este evento es uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús y en la historia del cristianismo. El Evangelio de Mateo 13-17 narra el bautismo de Jesús en el río Jordán, donde el cielo se abrió, y se escuchó la voz de Dios que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El bautismo de Jesús simboliza su identificación con la humanidad, y marca el comienzo de su ministerio público. El acto de bautizar a Jesús en el río Jordán es un testimonio de la santificación y consagración de Jesús como el Mesías y el Salvador. También representa la Trinidad en la fe cristiana, ya que se menciona a Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo en el relato. El río Jordán sigue siendo un lugar de importancia espiritual y de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Los visitantes tienen la oportunidad de ser bautizados en el mismo lugar donde se cree que Jesús fue bautizado, y este ritual tiene un profundo significado espiritual para quienes lo realizan. En las cercanías del río Jordán, se encuentran varios sitios de interés para los peregrinos y visitantes. Estos incluyen iglesias, monasterios y lugares de oración, dedicados al bautismo de Jesús, y a la memoria de Juan el Bautista. El río Jordán es un símbolo de purificación y renacimiento en la fe cristiana. El acto de ser bautizado en sus aguas se asocia con el perdón de los pecados y la adopción en la familia de Dios. Los cristianos consideran este ritual como un nuevo nacimiento espiritual. El río Jordán es un lugar de profundo significado espiritual en el cristianismo, debido a su asociación con el bautismo de Jesús, por Juan el Bautista. Este evento marca el comienzo del ministerio público de Jesús, y representa la identificación de Jesús como el Mesías y Salvador. El río Jordán sigue siendo un destino de peregrinación, y un lugar de renacimiento espiritual para los cristianos en la actualidad. Número 10. Significado en el Corán. El Islam, al igual que el judaísmo y el cristianismo, atribuye un gran significado espiritual a la Tierra Santa, y en particular a Jerusalén. En el Islam, Jerusalén es un lugar de gran importancia religiosa y la mezquita de Al-Aqsa es uno de los lugares más sagrados. En el Corán, Jerusalén es mencionada como Al-Quds, y es considerada una tierra santa. Aunque Jerusalén no se menciona explícitamente en el Corán, se le atribuye importancia debido a la referencia a la mezquita lejana, al-Masjid al-Aqsa, en el verso 17:1, que se traduce comúnmente como el lugar más lejano para la oración. Esto ha sido interpretado como una referencia a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el monte del Templo en Jerusalén, es considerada el tercer lugar más sagrado en el Islam, después de la Meca y Medina. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma realizó un viaje nocturno, Isra y Miraj, desde la Meca a Jerusalén, y ascendió al cielo desde el monte del Templo, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es vista como un lugar de gran significado espiritual y un punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. Los musulmanes de todo el mundo hacen peregrinaciones a este lugar, y lo consideran un sitio de adoración y reflexión. La noche del viaje y la ascensión, mencionada en la tradición islámica, es el evento en el que el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno desde la Meca a Jerusalén y ascendió al cielo. Este evento tiene un profundo significado espiritual, y se celebra en el Islam como un momento de gran importancia. La cuestión de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa tiene una relevancia política y religiosa significativa en el mundo musulmán. El estatus de Jerusalén y el acceso a la mezquita de Al-Aqsa ha sido objeto de tensiones y conflictos en la región. Número 11. Conexión con el Arca de la Alianza.
La conexión entre Jerusalén y el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, es una parte esencial de la historia bíblica, y tiene un profundo significado espiritual. Según la Biblia, el Arca de la Alianza fue trasladada a Jerusalén durante el reinado del rey David. David deseaba construir un templo para albergar el arca y centralizar la adoración a Dios. Sin embargo, fue su hijo, el rey Salomón, quien finalmente construyó el templo de Salomón, también conocido como el primer templo, para albergar el arca. El templo de Salomón se convirtió en el centro religioso de Jerusalén, y en el lugar donde los sacerdotes realizaban los sacrificios y ofrendas rituales. El Arca de la Alianza se ubicaba en el Santo de los Santos, la parte más interior y sagrada del templo de Salomón. Solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar en esta área, y solo una vez al año, en el día de la expiación. El arca era considerada la morada terrenal de Dios, y un símbolo de su presencia entre el pueblo de Israel. Las tablas de la ley contenidas en el Arca de la Alianza representan la alianza, o pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, escritos en las tablas, establecían los principios morales y legales fundamentales para los israelitas. La presencia del arca en Jerusalén simbolizaba la importancia de obedecer estos mandamientos y mantener la alianza con Dios. La conexión entre Jerusalén y el Arca de la Alianza es un testimonio de la relación especial entre Dios y su pueblo en la tradición bíblica. La presencia del arca en Jerusalén simboliza la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos, y la centralidad de Jerusalén como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El destino final del Arca de la Alianza es un misterio, ya que la Biblia no registra su destino posterior a la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 a.C. El arca desapareció de la historia bíblica, y se convirtió en un objeto de especulación y leyendas a lo largo de la historia. La conexión entre Jerusalén y el Arca de la Alianza representa una parte fundamental de la historia bíblica, y la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La presencia del arca en Jerusalén simboliza la importancia de la ciudad como un lugar de adoración, y como el centro de la vida religiosa en la tradición bíblica. La historia del arca y su significado espiritual continúan siendo temas de reflexión y estudio en el ámbito religioso y académico. Número 12. Profetas bíblicos. La Tierra Santa, que incluye principalmente Israel y sus alrededores, ha sido un lugar de gran importancia en la vida y las enseñanzas de los profetas bíblicos. Aquí profundizamos en la conexión entre los profetas y esta región sagrada. 1. Abraham. Abraham es uno de los profetas más destacados en la Biblia. Según la tradición, él vivió en la región de Canaán, que más tarde se convertiría en la Tierra Santa. Fue en Canaán donde Abraham recibió la promesa de Dios de que su descendencia sería bendecida, y heredaría la tierra. 2. Moisés. Moisés es uno de los profetas más influyentes en la historia bíblica. Él lideró a los israelitas en su éxodo de Egipto, y los guió hacia la tierra prometida. Moisés también recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, una montaña en la península del Sinaí, una región que históricamente se considera parte de la Tierra Santa. 3. Samuel. El profeta Samuel desempeñó un papel fundamental en la historia de Israel. Nació en la ciudad de Ramá, en la región de Samaria, que es parte de la Tierra Santa. Samuel fue un juez y profeta que ungiría a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. 4. Elías y Eliseo. Elías y su discípulo Eliseo son figuras proféticas destacadas en la Biblia. Sus ministerios y milagros se desarrollaron en varias regiones de la Tierra Santa, incluyendo el Monte Carmelo y el río Jordán. Elías también tuvo un encuentro con Dios en el Monte Horeb, otro nombre para el Monte Sinaí. 5. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos profetas importantes vivieron y predicaron en Jerusalén y sus alrededores. Sus mensajes incluyen advertencias, consuelo y promesas divinas para el pueblo de Israel. Las profecías de Isaías, en particular, contienen muchas referencias a la futura redención de Jerusalén y la Tierra Santa. 6. Otros profetas menores. La Tierra Santa fue un lugar de actividad profética intensa. Muchos otros profetas menores,
como Amós, Oseas, Miqueas y Abdías, también vivieron y predicaron en esta región, dejando sus mensajes y advertencias en la Escritura. La Tierra Santa es vista como un lugar donde la revelación divina y los mensajes proféticos tuvieron un impacto significativo en la historia y la fe. Los mensajes de los profetas bíblicos a menudo estaban relacionados con la obediencia a Dios, la justicia, el arrepentimiento y la promesa de restauración. Número 13. Cumplimiento de profecías, el retorno del pueblo judío a su tierra, tal como se relata en la historia de Israel moderno, ha sido visto por muchos como el cumplimiento de profecías bíblicas, y un evento de gran significado religioso. En la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, se encuentran numerosas profecías que hablan de la restauración y el retorno del pueblo judío a su tierra. Estas profecías están presentes en libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los Salmos, entre otros. Por ejemplo, en Jeremías 29:14 se dice: «Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón». Una parte fundamental de la historia judía es el exilio babilónico, cuando el pueblo judío fue deportado a Babilonia, después de la destrucción del primer templo en Jerusalén, en el año 586 a.C. Durante este tiempo de exilio, los profetas como Jeremías hablaron de un futuro retorno a la tierra prometida. El regreso de los judíos a la tierra de Israel se aceleró en el siglo XIX y principios del siglo XX, con el surgimiento del sionismo, un movimiento político que abogaba por un Estado judío en su tierra ancestral. Este movimiento llevó a la creación del Estado de Israel en 1948. Para muchos judíos y creyentes en las profecías bíblicas, el establecimiento del Estado de Israel se considera un cumplimiento de la promesa divina de restauración y retorno. Jerusalén, la capital de Israel, también juega un papel central en esta creencia, ya que la ciudad es mencionada en numerosas profecías bíblicas como un lugar de importancia espiritual y como el corazón de la tierra prometida. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de las profecías bíblicas pueden variar. No todos los judíos o creyentes comparten la misma perspectiva sobre el retorno a la tierra de Israel, como un cumplimiento literal de las profecías. Algunos lo ven como un evento histórico, mientras que otros lo ven como un evento de importancia espiritual. El retorno del pueblo judío a la tierra de Israel también ha generado desafíos y controversias, especialmente en el contexto del conflicto israelí-palestino. La cuestión de la tierra y la soberanía es un tema complejo que ha generado tensiones en la región y en la comunidad internacional. El retorno del pueblo judío a su tierra en la historia de Israel se ha visto por muchos como un cumplimiento de profecías bíblicas sobre la restauración de Israel. Esto ha llevado a un profundo significado religioso y espiritual para muchas personas y comunidades, y ha dado forma a la identidad del Estado de Israel en la actualidad. Sin embargo, también es un tema que genera debate y controversia, en el ámbito político y religioso. Número 14. La conexión con la Última Cena. La Última Cena es uno de los eventos más icónicos en la vida de Jesús y en la historia del cristianismo. Su importancia se ve acentuada por el hecho de que tuvo lugar en Jerusalén, una ciudad con profundo significado espiritual. La Última Cena es el evento en el que Jesús celebró la Pascua judía con sus discípulos antes de su crucifixión. Según los Evangelios, durante esta cena, Jesús instituyó la Eucaristía al tomar pan y vino, bendecirlos y compartirlos con sus discípulos. Esta institución de la Eucaristía se ha convertido en un rito fundamental en la liturgia cristiana, y representa la comunión espiritual con Jesús. La Última Cena tuvo lugar en un aposento alto en Jerusalén, en lo que es conocido como el cenáculo. Según la tradición cristiana, este lugar específico se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén, en el monte Sión. La Última Cena tiene un profundo significado espiritual en el cristianismo. En ella, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, simbolizando su sacrificio, y el nuevo pacto que estableció a través de su muerte en la cruz. Los cristianos consideran la Eucaristía como un sacramento que renueva la presencia de Cristo en sus vidas. La Última Cena estaba relacionada con la celebración de la Pascua judía, una festividad que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto.
Jesús reinterpretó esta festividad en el contexto de su ministerio, y su propia inminente muerte y resurrección. En la última cena, Jesús también realizó un acto simbólico al lavar los pies de sus discípulos. Este gesto humilde y servicial es visto como un ejemplo de servicio y amor por los demás, y es recordado en muchas ceremonias religiosas, especialmente en la Semana Santa. Después de la última cena, Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos, también en Jerusalén, y posteriormente crucificado en el Monte del Calvario. Estos eventos son fundamentales en la fe cristiana y en la representación de la pasión y muerte de Jesús. La última cena es un evento central en la vida de Jesús y en la fe cristiana. Su conexión con Jerusalén, una ciudad sagrada en el cristianismo, agrega profundidad y significado espiritual a este acontecimiento. La Eucaristía, instituida en la última cena, sigue siendo un sacramento fundamental en la vida de los cristianos, y el evento en sí mismo es recordado y conmemorado en la liturgia cristiana, especialmente durante la Semana Santa. Número 15. Las guerras bíblicas, la tierra de Israel, escenario de numerosos eventos bélicos mencionados en la Biblia, es un lugar de gran importancia en la narrativa de las guerras bíblicas. Aquí profundizamos en algunas de estas guerras y su contexto histórico y religioso. 1. Conquista de Canaán. Uno de los relatos más conocidos en la Biblia es la conquista de Canaán por el pueblo de Israel, dirigido por Josué. Esta campaña militar se relata en el libro de Josué, y es un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. Se considera un cumplimiento de la promesa divina de entregar la tierra prometida a los descendientes de Abraham. La conquista de Jericó, con la caída de sus murallas, es uno de los episodios más emblemáticos de esta guerra. 2. Guerras de los jueces. Después de la conquista de Canaán, hubo numerosas guerras y conflictos a lo largo del periodo de los jueces, que gobernaron a Israel antes de la instauración de la monarquía. Estas guerras se describen en el libro de los jueces y reflejan la lucha constante de Israel por mantener la posesión de la tierra prometida. 3. Guerras del antiguo Israel. El reino unificado de Israel bajo Saúl, David y Salomón, experimentó varias guerras y conflictos, incluyendo enfrentamientos con los filisteos y otros pueblos vecinos. La guerra entre el reino dividido de Israel y Judá también es un tema recurrente en la Biblia. 4. Asiria y Babilonia. Los imperios asirio y babilonio jugaron un papel importante en la historia de la tierra de Israel. La conquista asiria de Samaria en el año 722 a.C. marcó la caída del reino de Israel del norte, y la conquista babilonia de Jerusalén en el 586 a.C. resultó en la destrucción del primer templo y el exilio de muchos judíos. 5. Guerras mesiánicas. En el judaísmo, se espera la llegada del Mesías que traerá la paz, y redimirá a Israel. Las guerras mesiánicas se relacionan con la creencia de que el Mesías liderará al pueblo de Israel en una serie de guerras, antes de establecer un reino de paz. 6. La guerra de los Maquebeos. La revuelta de los Maquebeos, registrada en los libros de los Maquebeos, fue un conflicto significativo en la historia judía. Los Maquebeos lucharon contra el gobierno seleucida y lograron la independencia de Judea en el siglo II a.C. Esta victoria se celebra en la festividad de Hanukkah. Significado religioso e histórico. Las guerras bíblicas tienen un significado religioso y histórico profundo en la tradición judía, y en muchos casos, también en la cristiana. Representan tanto desafíos como triunfos en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Además, estos relatos históricos también influyen en la percepción de la Tierra Santa y su importancia en las tres principales religiones monoteístas. Las guerras bíblicas en la tierra de Israel son un componente esencial de la historia religiosa y cultural de la región. Reflejan el deseo de los pueblos de poseer y controlar esta tierra, así como la creencia en la providencia divina y las promesas de Dios a Israel. Estos relatos de guerra siguen siendo objeto de estudio e interpretación en la actualidad, tanto desde una perspectiva religiosa como histórica. Número 16. Lugar de peregrinación. Israel es un destino de peregrinación de gran importancia para creyentes de diversas religiones, en particular para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aquí profundizamos en por qué Israel es un lugar de peregrinación tan significativo. 1.
El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos en Jerusalén es uno de los lugares más sagrados para los judíos. Es lo que queda del segundo templo, destruido en el año 70 después de Cristo. Durante siglos, los judíos han venido a orar y dejar notas con peticiones en las grietas del muro. 2. El Monte del Templo. El Monte del Templo, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, es otro lugar de gran importancia, ya que es donde se cree que se encontraban los dos templos judíos. Los judíos consideran que este sitio es el centro espiritual de su fe. 3. Cementerio del Monte de los Olivos. Este cementerio en Jerusalén es uno de los lugares de entierro más antiguos del mundo. Se cree que en la futura resurrección de los muertos, los fieles serán los primeros en resucitar y caminarán desde el Monte de los Olivos hasta el Monte del Templo. 4. El Santo Sepulcro. En Jerusalén, el Santo Sepulcro es uno de los lugares cristianos más sagrados. Se cree que este es el sitio de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Los cristianos de diversas denominaciones visitan este lugar para orar y participar en las ceremonias religiosas. 5. Belén. Belén, la ciudad natal de Jesús, es un destino de peregrinación importante, especialmente durante la temporada navideña. La Basílica de la Natividad es un lugar central de visita. 6. El Monte de las Bienaventuranzas. En la región de Galilea, este monte es asociado con el Sermón del Monte de Jesús y atrae a muchos peregrinos cristianos. 7. La Mezquita de Al-Aqsa. En Jerusalén, la Mezquita de Al-Aqsa es uno de los lugares más sagrados en el Islam. Se cree que el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno desde la Meca a Jerusalén y ascendió al cielo desde este lugar. La mezquita atrae a musulmanes de todo el mundo para la oración y la adoración. 8. Mezquita de Omar, también en el Monte del Templo. Esta mezquita es un lugar de oración importante para los musulmanes, y forma parte del complejo religioso en el Monte del Templo. El significado religioso de Israel se basa en su importancia en la historia de las religiones abrahámicas. Los creyentes de todo el mundo ven a Israel como una tierra santa, llena de lugares de gran significado espiritual y cultural. Los peregrinos visitan estos lugares para fortalecer su fe, orar, reflexionar, y conectarse con la historia religiosa y espiritual de la humanidad. Número 17. El renacimiento de Israel. El establecimiento del Estado de Israel en 1948, es un evento de gran significado religioso, político y cultural. Muchos lo ven como un cumplimiento de profecías bíblicas, relacionadas con el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. En el Antiguo Testamento de la Biblia, hay numerosas profecías que hablan del retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Estas profecías se encuentran en libros como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por ejemplo, en Isaías 11:12 se dice, en aquel día, el Señor alzará de nuevo su mano para redimir al resto de su pueblo, traerá de regreso a su pueblo, a los sobrevivientes que haya en Asiria, en Egipto, en Petrous, en Cas, en Ilem, en Señar, en Hamad, y en las islas del mar. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, por los romanos, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, un periodo conocido como la diáspora judía. Sin embargo, a lo largo de los siglos, hubo un deseo y una esperanza constante de regresar a la tierra de Israel. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió el movimiento sionista, que abogaba por el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel. Theodore Herzl, uno de los líderes del sionismo, desempeñó un papel fundamental en la promoción de esta idea. Durante la Primera Guerra Mundial, la Declaración de Balfour en 1917, emitida por el Reino Unido, expresó el apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Esto marcó un paso importante hacia el establecimiento de un Estado judío en la región. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, líder de la comunidad judía en Palestina, proclamó la independencia del Estado de Israel. Esto marcó el restablecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel después de casi 2,000 años.
Para muchos judíos y creyentes en las profecías bíblicas, el establecimiento de Israel como un Estado moderno, se ve como un cumplimiento de las promesas divinas de retorno y restauración. Se considera un evento de gran importancia en la historia judía, y un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. El establecimiento de Israel también ha generado desafíos y controversias, en particular en relación con el conflicto israelí-palestino. La cuestión de la tierra, la soberanía, y los derechos de las distintas comunidades ha sido un tema complejo, y en constante evolución. El renacimiento de Israel en 1948, es un evento de gran significado religioso y político, y para muchos, es visto como un cumplimiento de las profecías bíblicas, relacionadas con el retorno del pueblo judío a su tierra. El establecimiento de Israel como un Estado moderno, ha dado forma a la identidad judía y a la política de la región en el siglo XX y continúa siendo un tema importante en el escenario internacional. Número 18. La convivencia religiosa. A pesar de los desafíos y conflictos históricos en la región, Israel es un lugar donde judíos, cristianos y musulmanes comparten espacios sagrados y conviven. La convivencia religiosa en Israel es un reflejo de la diversidad religiosa y cultural en la Tierra Santa. Jerusalén es uno de los ejemplos más destacados de convivencia religiosa en Israel. Es una ciudad sagrada en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Alberga lugares de importancia religiosa para las tres principales religiones monoteístas, como el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro, y la Mezquita de Al-Aqsa. Los fieles de estas religiones visitan Jerusalén para orar, adorar y conectar con sus raíces espirituales. En algunos casos, hay lugares de culto compartidos por diferentes comunidades religiosas. Por ejemplo, en la ciudad vieja de Jerusalén, el cenáculo, donde se cree que tuvo lugar la última cena de Jesús, es un lugar de interés tanto para cristianos como para judíos. La convivencia religiosa se manifiesta en la posibilidad de compartir y preservar estos sitios históricos juntos. Además, de las tres religiones principales, Israel es hogar de diversas comunidades religiosas minoritarias, como los drusos, los bahá'ís y los samaritanos. Cada una de estas comunidades aporta su herencia religiosa y cultural única al mosaico religioso de Israel. Israel garantiza la libertad de culto y protege los derechos religiosos de sus ciudadanos. Las personas tienen derecho a practicar su religión, y a visitar lugares sagrados sin discriminación. Las festividades religiosas de las tres religiones principales se celebran en Israel, y muchas de ellas son feriados nacionales. Por ejemplo, la Pascua judía, la Pascua cristiana, el Ramadán, y el Eid al-Adha son celebrados por las respectivas comunidades con eventos y festividades públicas. La convivencia religiosa también se manifiesta en la vida cotidiana. En mercados y áreas urbanas, judíos, cristianos y musulmanes interactúan y comparten sus culturas y costumbres. La gastronomía, el arte y la música de cada comunidad enriquecen la vida cultural de Israel. A pesar de la convivencia religiosa, Israel ha enfrentado desafíos y tensiones a lo largo de su historia, especialmente en el contexto del conflicto israelí-palestino. Los desafíos políticos, territoriales y religiosos han influido en la dinámica religiosa de la región. Número 19. Testimonios de peregrinos. La Tierra Santa, con su rica historia religiosa y sagrados lugares de importancia en el judaísmo, el cristianismo y el islam, atrae a peregrinos de todo el mundo. Estos peregrinos suelen relatar experiencias espirituales profundas y personales que transforman sus vidas. Para muchos peregrinos, visitar lugares como Jerusalén, Belén, Nazaret, y el río Jordán es un encuentro directo con la historia bíblica. Estos lugares les permiten caminar por las mismas tierras, y ver los mismos paisajes que figuran en las Escrituras. Este contacto físico con la historia de sus respectivas religiones puede ser profundamente conmovedor y enriquecedor. Los lugares sagrados en Israel brindan a los peregrinos la oportunidad de reflexionar y orar en un entorno que se siente divino y espiritual. La posibilidad de acercarse a la tumba de un santo, tocar las piedras del Muro de los Lamentos, o caminar por los lugares donde Jesús enseñó y realizó milagros puede generar momentos de gran inspiración y conexión con lo divino.
Los viajes de peregrinación a menudo se realizan en grupo, lo que permite a los peregrinos establecer conexiones con personas que comparten su fe y sus creencias. Esta comunidad espiritual y la solidaridad que se experimenta en el viaje, pueden ser profundamente enriquecedoras y fortalecedoras. Muchos peregrinos afirman que su viaje a Israel ha renovado y fortalecido su fe. La experiencia de caminar en los pasos de los profetas, apóstoles o figuras religiosas veneradas, les brinda una comprensión más profunda de su fe, y una apreciación más intensa de sus creencias. Algunos peregrinos relatan experiencias de sanación física y emocional en lugares sagrados. Creen que su fe y sus oraciones en estos sitios han sido respondidas con milagros y bendiciones. Para muchos peregrinos, visitar la Tierra Santa es una forma de cumplir una promesa o un anhelo espiritual profundo. Pueden sentir que han cumplido un propósito importante en sus vidas al realizar este viaje. Muchos peregrinos regresan de su viaje con un mensaje de paz, tolerancia y unidad. A menudo, la experiencia de estar en un lugar que es sagrado para muchas religiones, puede inspirar un deseo de promover la comprensión interreligiosa y la coexistencia pacífica. Número 20. Reflexión y esperanza. La Tierra de Dios, conocida también como la Tierra Santa, es un lugar que evoca una profunda reflexión espiritual y renueva la esperanza en las personas, independientemente de sus creencias religiosas. Aunque la Tierra Santa es particularmente significativa para el judaísmo, el cristianismo y el islam, su historia y sus lugares sagrados atraen a personas de todas las creencias y tradiciones espirituales. La mera presencia en esta región llena de historia y religión puede avivar la espiritualidad y el sentido de lo trascendental. Los paisajes y lugares históricos de la Tierra Santa ofrecen un entorno propicio para la reflexión profunda. Las personas pueden meditar sobre su vida, sus creencias y su relación con lo divino mientras caminan por el desierto, contemplan el mar de Galilea o visitan monumentos religiosos. Dada su importancia religiosa y su historia de conflictos, la Tierra Santa se ha convertido en un lugar simbólico de búsqueda de la paz y la tolerancia interreligiosa. Muchas personas visitan la región con la esperanza de que la convivencia pacífica entre diferentes comunidades religiosas sirva como modelo y fuente de inspiración para el mundo. La Tierra de Dios simboliza la esperanza en un mundo mejor, donde la humanidad pueda encontrar la paz y la armonía. La narrativa religiosa y espiritual de la región, a menudo se centra en la redención y la reconciliación, lo que inspira la esperanza en la posibilidad de superar las diferencias y los conflictos. La visita a la Tierra Santa puede motivar a las personas a comprometerse con el servicio y la caridad, siguiendo el ejemplo de ayudar a los demás, y trabajar por un mundo más justo y compasivo, como se enseña en muchas tradiciones religiosas. La Tierra Santa también es un lugar de encuentro cultural, donde personas de diversas nacionalidades, religiones y orígenes, se reúnen para aprender y compartir sus experiencias y perspectivas. Este intercambio cultural puede enriquecer la comprensión mutua y la unidad en medio de la diversidad. Muchas personas visitan la Tierra Santa para encontrar respuestas a preguntas profundas sobre el propósito de la vida, el sufrimiento humano y el significado de la existencia. La experiencia de estar en un lugar de profunda significación religiosa y espiritual, a menudo lleva a una mayor claridad y comprensión personal. Si te gustó este vídeo y te pareció inspirador, te invitamos a darle un me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido educativo e informativo. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan sumergirse en la fascinante historia y la espiritualidad de la Tierra Santa. Gracias nuevamente por su apoyo continuo. Esperamos verte en nuestros próximos vídeos. Hasta pronto, y que la paz y la bendición estén contigo.